Esta charla, esta charla se denomina Abdul Baha en Stanford, la conferencia del maestro. Es una breve reseña histórica sobre el viaje que tuvo Abdul Baha a los Estados Unidos, su visita y principales extractos de la conferencia magistral que realizó en la Universidad de Stanford. Podríamos decir que Abdul Baha fue un reconocido sabio persa, filósofo espiritual de las enseñanzas reveladas por su padre, Baha'u'llah, fundador de la fe Bahá'í, religión mundial independiente que surgió en Persia a mediados del siglo XIX y que está integrada hoy por más de 7 millones de creyentes que vivimos en los 5 continentes del planeta. Y de acuerdo a la enciclopedia británica, la fe Bahá'í es la segunda religión más extendida en el mundo, después del cristianismo. Bien, deseo comenzar esta exposición primero citando unas palabras, una descripción de las cualidades que el maestro tuvo, y estas cualidades, estos títulos han sido redactados por su querido nieto Shoghi Effendi y que figuran en el libro Abdul Baha, escrito por la mano de la causa, señor Baljousi. Y que dice lo siguiente: él es y debe ser por siempre considerado en primer lugar el centro del convenio inigualado y que todo lo abarca de Baha'u'llah, su más exaltada obra maestra, el inmaculado espejo de su luz, el perfecto ejemplo de sus enseñanzas, el infalible intérprete de su palabra, la representación de todo ideal Bahá'í, la encarnación de toda virtud Bahá'í, la más poderosa rama brotada de la antigua raíz, el miembro de la ley de Dios, el ser alrededor del cual giran todos los nombres, la fuente de la unidad de la humanidad, la insignia de la paz mayor, la luna del orbe central de esta sacratísima dispensación, tratamientos y títulos que están implícitos y encuentran su expresión más verdadera, elevada y justa en el mágico nombre de Abdul Baha. Eso escribió el guardián Shoghi Effendi. Bien, en el año 1908, luego de su liberación, Abdul Baha comenzó a hacer planes para compartir en persona las enseñanzas Bahá'í con el mundo más allá de Oriente Medio. 2 años después se dirigió primero a Egipto, donde permaneció 1 año, y en agosto de 1911, Abdul Baha viajó a Europa. Después volvió a Egipto en pleno invierno y partió nuevamente en marzo de 1912 para una gira de 8 meses de duración por Norteamérica. Bien, Abdul Baha llegó a la ciudad de Nueva York en el barco SS Cedric el 11 de abril del año 1912, teniendo 68 años de edad. Una multitud de personas, amigas, amigos, lo esperó en los muelles durante horas, ¿no? Y el remolcador que se encontró con el Cedric transportaba a muchos reporteros que hablaron con Abdul Baha, que hablaron con él en la cubierta de ese barco, y quienes se sorprendieron mucho al ver la inmensa alegría de la expresión del maestro.
Cuando el barco estaba junto a la Estatua de la Libertad, erguido y de frente a ella, Abdu'l-Bahá abrió los brazos en señal de saludo y dijo: allí está el símbolo de la libertad del nuevo mundo. Después de 40 años de prisionero, puedo decirte que la libertad no es cuestión de lugar, es una condición. Cuando uno es liberado de la prisión del yo, eso es ciertamente una liberación. Los periodistas le preguntaron a Abdu'l-Bahá por el motivo de su visita, ¿no? ¿Por qué llegaba a Norteamérica? Y él dijo: nuestro objetivo es la paz universal y la unidad de la humanidad. Su realización se consigue mediante la atracción y el apoyo de la opinión pública mundial. Hoy día, la paz universal es la panacea para toda la vida humana. Entre los reporteros se encontraba Wendell Philip Dosh, un periodista bahá'í de la Associated Press, quien registró textualmente estas impresiones. Su rostro era liviano en sí mismo. Es un hombre de estatura media, aunque a primera vista parecía más alto. Mientras caminaba por la cubierta hablando con los reporteros, parecía alerta y activo en cada movimiento, con la cabeza echada atrás y espléndidamente sereno. Acá podemos ver, amigas, amigos, en esta fotografía, a Wendell Dosh con el maestro Abdu'l-Bahá, y el maestro Abdu'l-Bahá a su vez acompañado por algunos de sus traductores. Esto fue en la ciudad de Nueva York en el año 1902. Este es el primer retrato, la primera fotografía que le toman al maestro Abdu'l-Bahá al llegar a Nueva York, el 11 de abril de 1902. El reportero Wendell Dosh se fue a presentar su historia, fue distribuido por la Associated Press y enviado en forma abreviada a los medios de comunicación de todo el país. Cuando los lectores al día siguiente tomaron el New York Times o Tribune, el Detroit Herald, el Baltimore Sun, el Chicago Post, el Los Angeles Herald o cualquiera de las docenas de otros periódicos, se convirtieron en los primeros estadounidenses en enterarse de eso. Abdu'l-Bahá estuvo aquí. También en un importante diario, The New York Times, el domingo 21 de abril de 1912, en un titular se publicó: un mensaje de Abdu'l-Bahá, líder de los bahá'ís. Ha llegado el momento, dice, que la humanidad alce el estandarte de la unidad del mundo humano, para que terminen las fórmulas dogmáticas y las supersticiones. Acá, amigos, amigas, vamos a ver durante breves segundos un video sin audio de una de las diversas charlas a las que dio el maestro, pero esta específicamente en Nueva York, en donde podemos ver sentados a sus traductores, uno de ellos, un traductor de pie, traduciendo lo que el maestro explicaba, a una gran audiencia de invitados. Y realmente este es un documento histórico y muy significativo. Los viajes de Abdu'l-Bahá en América duraron 239 días, entre abril y diciembre de 1912. Si bien gran parte de su tiempo lo pasó en los principales centros metropolitanos del país, varias ciudades pequeñas también estaban en el itinerario. La mayoría de sus viajes a través del país eran en tren, que era la forma más conveniente de viajar de larga distancia en ese momento. Y pasó 10 días en Canadá, poco más de un mes en la costa oeste, y el resto del tiempo lo compartieron las ciudades y pueblos del este y centro
de los Estados Unidos. Durante esta gira por Norteamérica, Abdu'l-Bahá visitó unas 40 ciudades en los Estados Unidos. En realidad se calcula que aproximadamente realizó 136 charlas en iglesias cristianas, sinagogas judías, asociaciones culturales, foros, reuniones bahá'ís y también en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en la Universidad de Howard, en Washington, y en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California. Justamente entre estas ciudades está pues Wilmette, Illinois, donde Abdu'l-Bahá colocó la primera piedra del edificio que se convertiría en el Templo Madre de América, de Occidente. Llega Abdu'l-Bahá a San Francisco la medianoche del 1 de octubre de 1912. E incluso antes de su llegada, los periódicos del área de la bahía ya informaban que se habían hecho arreglos para que Abdu'l-Bahá hablara en la Universidad de Stanford en Palo Alto. Aquí podemos ver la fotografía donde el doctor David Starr Jordan, presidente de la Universidad de Stanford, visitó a Abdu'l-Bahá en San Francisco y formalizó los arreglos para que Abdu'l-Bahá se dirigiera a todo el cuerpo estudiantil y facultad de la universidad en la mañana del 8 de octubre. Bien, amigos, entonces llegamos a la Universidad de Stanford. Abdu'l-Bahá llega a Stanford la mañana del 8 de octubre de 1912 con un séquito de 29 personas. En el salón de actos de Stanford, donde se realizaban las asambleas estudiantiles, se podría decir pues que el martes 8 de octubre de 1912 y poco antes de las 10 de la mañana, en este salón de asambleas con capacidad para 2.000 personas, lucía totalmente lleno, con una gran audiencia compuesta por estudiantes, profesores, administrativos y personalidades de la vecindad. Todos esperaban con gran expectativa la aparición de Abdu'l-Bahá, Abbas Effendi, el líder mundial del movimiento Bahá'í. Y esta expectativa fue tal que en el diario Palo Altán se publicó: el venerable profeta, con su larga barba gris y su manto y turbante persas, dio una verdadera impresión de la reencarnación del antiguo profeta del lejano oriente. Habló en persa y sus comentarios fueron traducidos por el doctor Amin Faret, graduado de la Universidad de Illinois y también de la Universidad Johns Hopkins. Podríamos decir, amigos, también que seguramente fue una escena notable cuando Abdu'l-Bahá se dirigió a esta reunión en una de las mejores instituciones educativas del mundo. Abdu'l-Bahá, que nunca había asistido a la escuela, se paró en el escenario del salón de asambleas ante 2.000 personas de esa ilustre audiencia, hablándoles en un idioma que entendería: el lenguaje de la ciencia. El presidente de la Universidad de Stanford, doctor David Starr Jordan, realizó la siguiente presentación de Abdu'l-Bahá: es de nuestra parte tener con nosotros, por cortesía de nuestros amigos persas, a uno de los grandes maestros religiosos del mundo, uno de los sucesores naturales de los antiguos profetas hebreos. A veces se dice que es el fundador de una nueva religión. Sin embargo, no es exactamente una religión nueva. La religión de la hermandad, de la buena voluntad, de la amistad entre hombres y naciones, que es tan antigua como puede ser el buen pensar y el buen vivir,
Se puede decir, en cierto sentido, que es la más antigua de las religiones. Ahora, tengo el gran placer y también el gran honor de presentarles a Abdu'l-Bahá. Bien, amigos, ahora apreciaremos unos extractos textuales del discurso de aquel día, que fue uno de los más extensos y poderosos del ministerio de Abdu'l-Bahá, y a la vez fue una ocasión histórica para la fe Bahá'í en California. Los mayores logros en el mundo de la humanidad han sido siempre científicos en su naturaleza. Es el descubrimiento de la realidad de las cosas. Siempre que me encuentro en el hogar de la ciencia, pues esta es una de las grandes universidades del país y muy conocida en el extranjero, siento una gran alegría especial. La mayor alabanza es para aquellos que dedican sus energías a la ciencia. Y el lugar más noble es aquel donde se enseñan y aprenden las ciencias y las artes. La ciencia siempre ha iluminado al mundo de la humanidad. Es la causa de eterno honor para el hombre y su soberanía es mucho mayor que la soberanía de los reyes. El dominio de los reyes tiene un final. El rey puede ser destronado, pero la soberanía de la ciencia es eterna y sin fin. Consideren a los filósofos de tiempos pasados. Su influencia y dominio aún están de manifiesto en el mundo. Los reinos griego y romano han pasado a pesar de toda su grandeza. Las antiguas soberanías de Oriente no son sino recuerdos, mientras que el poder y la influencia de Platón y Aristóteles, un momentito, se ha desconfigurado acá, no se preocupen. Ya. Aún existe, ¿no? Mientras que el poder y la influencia de Platón y Aristóteles aún existe. Incluso ahora, en las escuelas y universidades del mundo, sus nombres son venerados y conmemorados. Pero, ¿dónde oímos ensalzar los nombres de reyes pasados? Son olvidados y descansan en el valle del olvido. Es evidente que la soberanía de la ciencia es mayor que el dominio de los gobernantes. Los reyes han invadido países y conquistado mediante el derramamiento de sangre. Pero el científico, a través de sus benéficos logros, invade las regiones de la ignorancia, conquistando el reino de las mentes y los corazones. Por tanto, sus conquistas son eternas. Quiera Dios que logren un progreso extraordinario en este centro de educación, que se conviertan en luces radiantes, inundando con luz los oscuros rincones de la ignorancia. Bien, ahora pasamos a otro tema. Como el principio fundamental de las enseñanzas de Baha'u'lláh es la unidad del mundo de la humanidad, hablaré sobre la unidad intrínseca de todos los fenómenos. Este es uno de los temas profundos de la filosofía divina. Básicamente, todo lo existente pasa por los mismos grados y fases de desarrollo, y cualquier fenómeno abarca a todos los demás. Un antiguo dicho de los filósofos árabes dice que todas las cosas están contenidas en todas las cosas.
Es evidente que todo organismo material es una expresión compuesta de elementos simples e individuales. Y un elemento celular o átomo tiene su travesía y recorrido por las diferentes y marcadas etapas de la vida. Por ejemplo, los elementos celulares que entran en la composición de un organismo humano fueron en cierto momento una parte componente del reino mineral, sujeto a cambios y transferencias en el estado mineral. Luego fueron trasladados al reino vegetal, donde ingresaron en diferentes grados y estaciones. Luego alcanzaron el plano animal, apareciendo en formas de organismos animales hasta que finalmente, en sus transferencias y recorridos, alcanzaron al reino humano. Un momentito, señores. Por el peso de las diapositivas a veces se cortan. Posteriormente volverán a su estado elemental primordial en el reino mineral, estando sujeto, por así decirlo, a infinitos viajes de un grado de existencia a otro, pasando por todas las etapas del ser y de la vida. Siempre que aparece en cualquier forma o imagen distinta, tiene sus oportunidades, virtudes y funciones. Es evidente que todos los fenómenos del ser material son fundamentalmente uno. Del compañerismo y la fusión de los átomos surge la vida. En su armonía y fusión existe siempre una eterna novedad en la existencia. Es resplandor, plenitud, es la consumación, es la vida misma. En este mismo instante, las energías físicas y fuerzas naturales que podemos observar están todas en paz. El sol está en paz con la tierra sobre la que brilla. El suave soplo del viento está en paz con los árboles. Todos los elementos están en armonía y equilibrio. Un ligero disturbio y desacuerdo entre ellos puede causar otro terremoto e incendio como el de San Francisco, que por cierto fue en el año 1906. Un choque físico o una pequeña riña daría como resultado un violento cataclismo de la naturaleza. Esto sucede en el mundo mineral. Meditad entonces sobre los efectos de la discordia y los conflictos en el reino humano, tan superior al de la existencia inerte. ¿Cuán grande es la catástrofe presente si tenemos en cuenta que el hombre está dotado por Dios de mente e intelecto? En verdad, la mente es el don supremo de Dios. Ciertamente, el intelecto es la luz de Dios. Esto es claro y evidente. Todas las ciencias y las artes que ahora disfrutamos y utilizamos fueron una vez misterios. De acuerdo con los mandatos de la naturaleza, deberían haber permanecido ocultas y latentes, pero el intelecto humano ha roto las leyes que las rodean y ha descubierto las realidades subyacentes. Ha clasificado y adaptado estas leyes a las necesidades y usos humanos, siendo esto contrario a los postulados de la naturaleza. Por ejemplo, la electricidad fue una vez
una fuerza natural latente. Hubiera continuado oculta si el intelecto humano no la hubiera descubierto. El hombre ha roto todas las leyes de su ocultismo. Ha extraído esta energía de la invisible tesorería del universo y la ha hecho visible. ¿Acaso no es un logro extraordinario que esta pequeña criatura, el hombre, haya encerrado una fuerza cósmica irresistible en una lámpara incandescente? Oriente puede comunicarse con Occidente en pocos minutos. Este es un milagro que trasciende el control de la naturaleza. El hombre toma la voz humana y la almacena en un fonógrafo. La voz, naturalmente, debería ser libre y transitoria de acuerdo con la ley y el fenómeno del sonido. Pero el hombre detiene sus vibraciones y la pone en una caja desafiando las leyes de la naturaleza. Todos los descubrimientos humanos fueron una vez secretos y misterios, sellados y almacenados en el seno del universo material, hasta que la mente del hombre, que es la mayor de las refulgencias divinas, los penetró y los subordinó a su voluntad y propósito. A pesar de este supremo don de Dios, que es el mayor poder en el mundo de la creación, el hombre continúa luchando y guerreando, matando a sus semejantes con la ferocidad de un animal salvaje. ¿Acaso es esto digno de su exaltada posición? No. Si los animales son salvajes y feroces, es simplemente su medio de subsistencia y preservación. Están privados de ese grado de intelecto que puede razonar y distinguir entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Sus acciones están justificadas y ellos no son responsables. Cuando el hombre se comporta salvaje y cruelmente con sus semejantes, no es por su subsistencia o seguridad. Su propósito es egoísta y destrucción intencional. No es digno ni justo que una criatura tan noble, dotada de intelecto y pensamientos elevados, capaz de maravillosos logros y descubrimientos en la ciencia y el arte, y con poder de elevadas percepciones para el logro de propósitos divinos en la vida, se dedique al derramamiento de sangre de sus semejantes en el campo de batalla. Dios ha creado al hombre noble y sublime. Lo ha convertido en un factor dominante de la creación. Le ha dotado de dones supremos. Le ha conferido la mente, la percepción, la memoria, la abstracción y los poderes de los sentidos, con el fin de hacerle la manifestación de las virtudes divinas, una luz radiante en el mundo de la creación, una fuente de vida y un agente constructivo en los infinitos campos de la existencia. Ahora bien, veamos el siguiente aporte del maestro. Nos dijo, el propósito y objetivo de las escuelas, institutos y universidades es educar al hombre y así rescatarlo y redimirlo de las exigencias y defectos de la naturaleza y despertar en él la capacidad de controlar y disfrutar de las bondades de la naturaleza. No se pretende que el mundo de la humanidad
permanezca en su condición natural. Necesita de la educación divinamente provista para él. Las santas y celestiales manifestaciones de Dios son los maestros. Ellos son los divinos jardineros que transforman las junglas de la naturaleza humana en frutales huertos y hacen que los espinos florezcan como rosas. Es evidente entonces que el propósito y la misión del hombre es rescatarse y redimirse de los defectos inherentes de la naturaleza y dotarse de las virtudes ideales de la divinidad. Alabado sea Dios, pues me encuentro en una asamblea cuyos miembros son amantes de la paz y defensores de la unidad internacional. Los pensamientos de todos los presentes están concentrados en la unidad del mundo de la humanidad y su ambición es servir a la causa del mejoramiento y superación del hombre. Ruego a Dios que os confirme y ayude para que cada uno de vosotros se convierta en un profesor emérito en el mundo del conocimiento científico, un fiel estandarte portador de paz y lazos de amistad entre los corazones de los hombres. Hace 50 años, Baha'u'lláh declaró la necesidad de la paz entre las naciones y la esencia de la conciliación entre las religiones del mundo. Él anunció que la base fundamental de todas las religiones es una, que la esencia de la religión es el compañerismo entre los hombres y que las diferencias de credo existentes se deben a la interpretación dogmática y las ciegas imitaciones que nos concuerdan con lo establecido, que no concuerdan con lo establecido por los profetas de Dios. Él proclamó que si se investigase la realidad que subyace en las enseñanzas religiosas, todas las religiones se unirían y el propósito de Dios, que es el amor y la unión de los corazones, se lograría. Baha'u'lláh ha enfatizado muy en especial el establecimiento de la paz internacional. Bajo todas las circunstancias, la paz debe establecerse y existir entre todas las naciones. Dios ha creado una tierra y una humanidad para ser sus habitantes, pero el hombre ha levantado y proclamado fronteras, llamándolas Alemania, Francia, Rusia, etc. Y torrentes de preciosa sangre se derraman en defensa de estas divisiones imaginarias de nuestra única humana habitación, bajo las ilusiones de un patriotismo fantasioso y limitado. Después de todo, el derecho y título sobre un territorio o lugar de nacimiento no es sino pretensión y apego al polvo de la tierra. Vivimos sobre esta tierra solo por unos días y luego descansamos debajo de ella por toda una eternidad. Por lo tanto, es nuestra sepultura para siempre. Es digno que el hombre luche por la tumba que le devora o por su eterna sepultura. El maestro concluye: es mi esperanza de que ustedes, que son estudiantes de esta universidad, nunca tengan que luchar por el polvo de la tierra, que es la tumba y sepultura de toda la humanidad, sino que durante los días de su vida
puedan disfrutar de la más perfecta camaradería, unos con otros, como una sola familia, como hermanos, hermanas, padres y madres, unidos en paz y verdadero compañerismo. Con estas palabras finalizó el maestro Abdul Baha su discurso en la Universidad de Stanford. Pero ahora veremos cuál ha sido el gran impacto y resonancia que tuvo este maravilloso discurso del maestro. Posteriormente, Mirza Mahmud, cronista de Abdul Baha, afirmó que cuando concluyó el discurso de Abdul Baha, toda la audiencia se sintió abrumada por la admiración y los aplausos sacudieron el edificio hasta sus cimientos. Al culminar su discurso, Abdul Baha fue entrevistado por un reportero del periódico estudiantil, que luego publicaría: Abdul Baha declara que la lucha internacional no es científica y es contraria a la naturaleza. Abdul Baha luego, junto con sus intérpretes, dieron un paseo por la Universidad de Stanford, y en estas imágenes ya vemos que ellos se disponen a salir del campus. Horas después, Abdul Baha almuerza con el presidente de la Universidad de Stanford, el doctor David Starr Jordan, en su residencia de Jasmine House. Pero luego, ¿qué pasó en días siguientes? En el periódico El Palo Altán se publicó un titular muy impactante: Abdul Baha, el profeta Bahá'í, habla en la Universidad de Stanford. Una gran asamblea de estudiantes y profesores llenan el auditorio para escuchar al profeta Bahá'í de Persia exponer la doctrina de un nuevo día para la paz internacional y la unidad religiosa de la hermandad universal. Bueno, este reportaje fue toda una página completa y por dentro también varios contenidos, y en otros diarios también ocurrió lo mismo. En el Palo Altán publicó una edición especial dedicada enteramente a la visita de Abdul Baha al norte de California, y que contiene el texto de varios de sus discursos, incluidos los 2 pronunciados en Palo Alto. Otras publicaciones contienen el texto completo de sus discursos en la Universidad de Stanford y en la Iglesia Unitaria en Palo Alto. Posteriormente, se le preguntó al doctor David Starr Jordan, ¿no?, presidente de la Universidad de Stanford, sus impresiones sobre el maestro. Y él respondió: Abdul Baha de seguro unirá Oriente y Occidente, porque él camina por el sendero místico con pies prácticos. Bien, días después de varias reuniones en California, Abdul Baha realizó diversas charlas en Los Ángeles, Washington y finalmente en Nueva York. Y aquí en esta fotografía vemos cómo el maestro Abdul Baha se prepara para salir de los Estados Unidos a bordo del barco SS Celtic el 5 de diciembre del año 1912 para viajar de Nueva York a Liverpool, en Inglaterra. Esta fue la última fotografía que le fue tomada al maestro en Estados Unidos, antes de partir definitivamente, y que fue publicada esta fotografía en el diario personal de Juliet Thompson, maestra y artista bahá'í. Acá hay una parte muy emotiva, porque son las palabras de Juliet Thompson sobre la partida de Abdul Baha a bordo del SS Celtic. Fue una muerte dejar este barco. Me paré en el muelle con May Maxwell. Las lágrimas nublaron mi vista. A través de ellos pude ver al maestro en medio del grupo de persas, agitando una mano paciente hacia nosotros. Agitó y agitó esa hermosa mano paciente, hasta que la figura
se perdió de vista. Bien, pero sigamos con el impacto. Resulta que muchos años después, señores, indagando y revisando, vemos que en las bibliotecas de la Universidad de Stanford, resulta que se han recopilado una gran cantidad de libros bahá'ís. Y con motivo de haberse cumplido los 100 años de la visita de Abdul Bahá a esta prestigiosa universidad, en el año, pues, 2012, se publicó en la revista de noticias de la Universidad de Stanford que las bibliotecas de la Universidad de Stanford adquieren una gran colección bahá'í. La colección incluye más de 1000 libros, cartas, fotografías y las primeras publicaciones bahá'ís raras y agotadas de todo el mundo, así como otros materiales y documentos de archivo. El nuevo fondo Jack Lee y Arden Lee para estudios bahá'ís asegurará que la colección de material de archivo continúe creciendo. Entonces esto nos demuestra la trascendencia de la visita de Abdul Bahá a esta universidad, que ha dejado pues un legado hasta la actualidad. Bien, para terminar esta presentación resumida, quiero citar algunas referencias bibliográficas que he utilizado para esta exposición, empezando por dos importantes libros. El libro Abdul Bahá, de la mano de la causa, señor Baljousi, el libro La promulgación de la paz universal, de Abdul Bahá, el New York Times, ¿no? El diario Palo Alto, Abdul Bahá en Nueva York, un librito que se encuentra también en la biblioteca Bahá'í, y algunas direcciones web, por ejemplo, News Stanford, donde se publicó esta noticia por el centenario de la visita de Abdul Bahá a Stanford. Luego, otra página que está vinculada con el sitio de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'í de Estados Unidos, que es vinculada al centenario Bahá'í, y dos canales de YouTube, donde en el primer canal está la película corta de 8 minutos de duración sin audio, donde se ve ahí a Abdul Bahá como da una charla ante un grupo de invitados. Y luego otro canal de YouTube donde se presenta justamente pues, el proyecto de la maqueta del santuario de Abdul Bahá. Y justamente, amigos, deseo finalizar este pequeño homenaje a nuestro querido maestro Abdul Bahá con un hermoso video sobre la maqueta virtual de su santuario que será inaugurado en las próximas semanas. Va mi profunda gratitud al maestro por su noble ejemplo de vida, amor intenso y sabiduría infinita.
Muchas gracias por su amable atención. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Impresionante, ¿no? Decía alguien en 2 palabras. Impresionante. Ha sido maravilloso. Este video al final, con la maqueta del santuario de Abdul Baha que está bajo construcción. Es muy interesante. El arquitecto decía que Abdul Baha había deseado de estar enterrado entre Haifa y Akka, porque él quería que los peregrinos pisasen su tumba cuando pasaban por ahí. Y él había dicho que no quería tener un monumento alto encima de su tumba. Y el arquitecto dijo que fue un desafío grande hacer un monumento sin que sea... Y el monumento se ha creado de una manera que la gente puede pasear por encima de él. Entonces se ha cumplido el deseo de Abdul Baha y está justamente en este camino ubicado. Es muy interesante. Gracias, señor Martin. Qué interesante esta charla de Abdul Baha. Suni, tú que eres químico, ¿qué dices de todo esto? Bueno, no por el hecho de ser yo química sé más que nadie, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que la ciencia y esta charla te conecta mucho con el pensamiento de Abdul Baha. La verdad es que parece que ha habido un momento que me sentía en Stanford, digo, mira, estamos aquí en la sala, somos uno de los 2000 presentes, ¿no? Muchas gracias al doctor Martín por esta magnífica conferencia que afortunadamente Farhan ha tenido el acierto de grabar, por lo tanto vamos a poder pues, repasarla, revivirla, digerirla, meditarla e incorporarla un poco a nuestras vidas. La verdad es que muchas gracias, porque a mí me ha conectado con mi parte científica y con mi parte espiritual. Así que ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Augusto, doctor Augusto. Sí, Perdón, doctor Augusto, felicidades. gracias, muy amable, amigo. Es un gran trabajo y la verdad que a mí me ha llevado a la situación de la bendita belleza. Es la prueba palpable de la palabra de Dios y cómo se hace realidad todo aquello que proviene de Dios a través de sus propios mensajeros y de aquellos que nos dan a conocer las nuevas palabras del mensaje de Dios. La base primordial, compañerismo, familia, unión, lealtad. Sigamos en ese camino. Nunca abandonemos la mirada del rostro de Dios. Me has emocionado. Gracias, muy amable, Juan. Muchas gracias. Muy buena conferencia. Me ha gustado una palabra que ha dicho, la tesorería divina. Cómo el hombre va adquiriendo nuevos conceptos de esa tesorería divina que tiene Dios guardada ahí, ¿no? Sí. O sea, y cómo entramos en un nuevo periodo de la historia de la humanidad, que los conceptos van cambiando poco a poco, ¿no? Me acordaba cuando Abdul Baha en Europa o en América los hombres presumen pues eso, de que la guerra es algo que ensarza a las naciones, y Abdul Baha dice, no, al contrario, lo que hace es rebajarlo a la miseria, ni las bestias hacen lo que hace el hombre, ¿no? O sea, cómo va metiendo nuevos conceptos en todos los sitios que va tocando, ¿no? En todas las universidades y centros, ¿no? Cómo va añadiendo nuevos conceptos, ¿no? A las personas que están allí, ¿no? Sí, muy cierto. Un talento, una sabiduría tan singular del maestro Abdul Baha era que los temas complejos
los hacía muy sencillos de entender. Y él se adaptaba a todo tipo de público. Entonces, por eso decíamos antes de comenzar la charla, cómo él, sin haber pasado por una escuela formal, pudo exponer y dar una brillante conferencia en una de las más prestigiosas universidades del mundo. Entonces eso es pues porque poseía pues esa sabiduría innata y siendo el centro del convenio, el intérprete de las enseñanzas de Baha'u'lláh, pues estaba dotado con esa sapiencia y además la fortaleza, porque lo vemos en el video cortito de 30 segundos, derecho, erguido, firme, con un gran dominio, como si fuera un rey, ¿no? Y un gran sabio. Luego de haber pasado 40 años de encarcelamiento, en las peores condiciones que ningún ser humano hubiera podido soportar. Pero sin embargo, él salió de Oriente y se fue a Europa, se fue a Norteamérica, y el impacto que tuvo fue tremenda, las visitas que él hizo, y pues miles y miles de bahá'ís surgieron justamente luego de haberlo conocido. Es realmente muy emocionante ese episodio de su historia. Doctor Augusto, muchísimas gracias. No se me ocurre más. Mi amado. Detallado de una manera amable. Muchísimas gracias. No, De nada, normalmente gracias. yo no me callo ni debajo del agua, pero esta noche nada más que puedo decir muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias, amigo. Las gracias a ustedes que me dan la oportunidad de dar este pequeño homenaje al maestro con esta investigación bibliográfica que he hecho durante unas semanas y que justamente lo he estrenado en este mes, porque recordemos que la charla de Abdul Bahá fue un 8 de octubre de 1902, justamente en este mes, pero hace 109 años atrás. Entonces estamos en el mes en que Abdul Bahá visitó esta universidad y el impacto que tuvo, ¿no? Entonces, gracias a ustedes que me dan la oportunidad de compartir esta investigación y este pequeño homenaje por la memoria de nuestro amado maestro Abdul Bahá. Interesantísimo lo que dijo usted, que cuando el barco de Abdul Bahá pasaba delante del estatua de libertad, Abdul Bahá, que este es el símbolo de libertad en Occidente, pero la verdadera libertad es, dice, yo he estado 40 años en prisión y la verdadera libertad es liberarse de la prisión del yo. Y este fue también una cosa maravillosa, que él y los presos ahí se sentían libres todo este tiempo, porque estaban libres de la prisión del yo. Sí, así es. Así es. Y bueno, se vendrán en las próximas semanas muchas actividades, reuniones, recordando muchos episodios, enseñanzas del maestro, hasta llegar a esa fecha importantísima que es el próximo mes, que se conmemora los 100 años de su fallecimiento. Digo, muchísimas gracias. Suni, ¿quieres hacer algún pequeño conclusión? Bueno, yo creo que ya prácticamente se ha dicho todo, ¿no? Pero el mensaje central del discurso de Stanford, que es la paz universal y la unidad de la humanidad, que era el objetivo de Abdul Bahá, yo creo que nos ha llegado a todos, ¿no? Y bueno, por supuesto, el que los mayores logros de la humanidad han sido logros científicos, porque la ciencia ha iluminado e ilumina, diría yo, el mundo de la humanidad, ya que los científicos intentamos, modestamente en este caso,
conquistar el reino de la mente y de los corazones. Que todos los fenómenos del ser material son fundamentalmente uno. Y realmente del compañerismo y de la unión de los átomos es donde surge la vida. Y surge la vida cada día, en cada célula que se traslada del mundo mineral al vegetal y del vegetal al mundo humano, y así en un ciclo infinito que se va repitiendo. Esa mente suprema que es el don que nos dio Dios, el intelecto es la luz de Dios. Eso es claro, yo creo que es claro y evidente. Y Dios ha creado al hombre, nos ha creado al hombre y a la mujer nobles y sublimes, y nos ha dotado. Y eso es, para mí ha sido un descubrimiento importante, que esos dones supremos tenemos que cuidarlos y tenemos que saber ponerlos al servicio de la humanidad. A través de la educación, algo que el pueblo y que la comunidad bahá'í trabajáis y lo hacéis muy bien, de las universidades, de las escuelas, ese propósito de educación para que las manifestaciones de Dios, los maestros se puedan crear, puedan surgir y el hombre se pueda dotar de esas virtudes de la divinidad. Que cada uno se convierta en un profesor emérito en el mundo del conocimiento científico, portador de paz y de lazos de humanidad. Yo creo que ese amor y unión de los corazones como propósito de Dios queda como mensaje central del final de esta conferencia, unido a disfrutar de la camaradería todos los días y del compañerismo todos los días de nuestra vida, como en estas charlas de los viernes por la noche. Así que, doctor Martín Mansilla, muchísimas gracias por iluminarnos y por abrirnos los ojos esta noche. Gracias. Gracias. Muy amables amigos, y bueno, me siento muy acogido aquí con ustedes desde Perú. Me da un saltito a España y aprovecho también este momento en saludar a mi querido primo hermano Guillermo Rodríguez, que también de Perú ha venido a acompañarme. Somos dos peruanos en España visitándolos un momento. Gracias, Goyito. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Semana que viene tendremos otro programa a las 10 de la noche aquí en España. 10 de la España, 3 del Perú. Muchas gracias por la charla maravillosa. Buenas noches a todos. Semana que viene desarrollamos el tema de la oración, la tabla de visitación de Abdul Baha. Oscar nos va a hablar sobre esta tabla y los detalles que hay en este escrito de Abdul Baha. Va a ser muy interesante. Señor Macías. Sí. Que vaya muy bien. Gracias, muy amable. Vamos a ver. ¿Cómo está, Resvan? ¿Cómo está? Qué gusto de verla. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Señor Macías tiene muchas más charlas para ofrecernos y con el tiempo... Ahora vamos a aprovechar. Fue sugerencia de Resvan organizar este reunión. Gracias. Muy amable. Con mucho gusto, cuando deseen puedo compartir otro tema. Tiene una sobre las excelencias en las empresas que es muy buena. Sí, se llama La empresa espiritual, principios de gestión para una nueva era. Muy bien. Gracias, amigo Pablo. Muy amable. Muy bonita la charla y muy bonitas las imágenes. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.